cómo evolucionamos, ¿no? Solamente vamos a mirar el indicador. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que los que estaban en mejores condiciones son la población no pobre con necesidades básicas y satisfechas? Y esa población, en términos relativos, alcanzaba el 16.58%, solamente en el año 2001. Para el 2012 se había alcanzado al 25.23%. Entonces habíamos mejorado más o menos en un orden de un 9%, ¿no? O en 9 puntos porcentuales habíamos mejorado. Ahora, la población no pobre que se encuentra en el umbral de la pobreza, ¿se acuerdan ustedes? Es aquella que oscila de -1 a menos 0,1 a más 0,1. Entonces, son aquellos que están en el borde, por eso se llaman en el umbral de la pobreza, ¿no? Algunas carencias tienen y por eso se ubican ahí. Esa población significaba el 24.83, casi el 25%, y ya en el censo del 2012 se estima que se determina que la población alcanzaba más o menos que estaba en el umbral de pobreza el 30%. Dicen una preguntita. ¿Sí? ¿No teníamos que exponer el día de hoy? Creo que desde el lunes me dijeron. ¿Desde el lunes va a ser entonces? ¿Tenían que exponer ustedes hoy? No sé, pienso que sí. Le pregunto si era hoy o el lunes. Puede ser hoy. Porque ahorita estamos con nuestro grupo completo y queríamos aprovechar de una vez para exponer hoy. Bueno, si estamos así, belleza. Pero comparemos esto un ratingo y empiecen, ¿ya? Ok. Para quedarnos en el mismo punto, solamente porque no estábamos con la información del 2001, ¿se acuerdan? Ahora, también aquí habíamos, el 34% era pobre moderada, ahora es el censo, según el censo 2012, el 35%. Había incrementado la cantidad de pobres moderados, ¿no? Pero eso venían no de los umbrales de pobreza, venían de la población de acá, ¿no? Y seguramente de algunos de los umbrales de pobreza. Entonces, aquí se había reducido sustantivamente, fíjense, la población pobre indigente, que es aquella que tiene su indicador entre 0,7 y 0,4. 0,4 y 0,7, perdón. Y en este otro indicador, la pobre marginal también había reducido. En otras palabras, la pobreza estructural había mejorado en el país, ¿no? Obviamente eso se atribuye a varios factores, ¿no? Uno, que hemos tenido un periodo ya de municipalización, donde los municipios han hecho cobertura de los servicios de salud, de educación, han hecho los programas de saneamiento. Entonces, esas cosas han ido a contribuir a que este indicador mejore sustantivamente. Además que obviamente por los recursos, los buenos precios, las materias primas, significó para los municipios, bueno, materias primas, mejores recaudaciones tributarias, significaron para los municipios mayores recursos económicos con los cuales pudieron hacer
obras de infraestructura, ¿no? De servicios básicos fundamentalmente. Entonces, si se fijan, según el censo del 2002, solamente en el departamento de Santa Cruz, nosotros habíamos mejorado sustantivamente en la población. Hemos mejorado, tenemos, fíjense, comparado con los nacionales, tenemos mejores indicadores, ¿no? El 36.4% de la población se encuentra en el umbral de la pobreza, 28% es población no pobre. Sumando todo eso, nos da el 64.53, más de la mitad, ¿no? Y el resto es población pobre, ¿no? En sus distintos gradientes. Pobre, moderado, la mayoría. Ok. Ahora pueden, chicos. Perfecto, Luis. Ya les habilité la opción de que puedan compartir. Bueno, Elisa, voy a empezar yo. Grábenlo, por favor, para que subamos este video. Ok. Bueno, nosotros como grupo número 1 vamos a exponer el capítulo 5, que es la historia, las expectativas para el desarrollo. Los integrantes son José Eduardo Aguirre, Wendy Ruiz Leaños, Benjamín Romero, Axel Ábrego y mi persona, Sebastián Méndez Peña. Perdón que te interrumpa, Sebastián. El listen no podemos grabarlo nosotros, a no ser por una aplicación externa, pero solo usted puede grabar. Ah, ya, yo lo voy a grabar entonces. Por favor, listen. Gracias. Ya. Ok, empezamos. No, la siguiente diapositiva ahora. Recording in progress. Bueno, en la introducción de la historia, expectativas y el desarrollo. Algunas de esas inferencias, como la relación positiva entre las tasas de inversión y las tasas de crecimiento, son confirmadas por los datos, ¿no? Y otras parece que no. Una de las consecuencias más importantes del modelo de Solow que tenemos, que no es confirmada por los datos, es la predicción de la convergencia de los niveles de vida de los distintos países. Para ser preciso, ninguno de los modelos, ¿no?, cuyas afirmaciones son de realidad de tipo sí, entonces, predice esa convergencia incondicional. Como por ejemplo el modelo de Solow establece que si las tasas de ahorro y las tasas de crecimiento de la población de dos países son iguales y que nada impide el proceso técnico, que el proceso técnico circule de un país a otro, entonces las rentas per cápita de los dos convergirán con el paso del tiempo. Y esas predicciones son denominadas convergencia incondicional, que lo vimos en el capítulo anterior. Las afirmaciones sobre la convergencia incondicional suelen basarse en la similitud de los parámetros de los países, como las tasas de ahorro, que consideramos exógenos, ¿no? Y no se basa en ninguna característica profunda de las que probablemente determinarían las tasas de inversión o las tasas del proceso técnico, o incluso las tasas de crecimiento de la población en un modelo más amplio, ¿no? Y el propósito del capítulo es analizar algunas de estas cuestiones que son importantes para comprender esta cuestión. Se va a centrar la atención en dos aspectos que ya han aparecido en capítulos anteriores, que es el papel de la historia y el papel de las expectativas.
Y como dice ahí en las diapositivas, tanto nuestra historia como nuestras expectativas cambian la manera en que nos comportamos hoy y en el futuro. Vamos a explorar dos ideas claves para comprender el porqué, y una vez que veamos cómo operan estas ideas, observaremos su presencia en toda variedad de situaciones y podremos utilizarlas para comprender y clasificar muchos fenómenos económicos. La siguiente, por favor. Complementariedades. Introducción al modelo QWERTY. Hay una peculiaridad ahí, como vemos en la parte superior izquierda de todos los teclados en las computadoras en su mayoría. Comienza con la secuencia QWERTY, como lo podemos ver ahí. Y de ahí surge la pregunta, ¿cómo se da esa secuencia, no? Y ahí David nos ofrece una explicación en la cual nos explica que se origina por las máquinas de escribir, y señala que tiene por la necesidad de evitar que se trabaran las varillas, ¿no? En el pasado, en las que van dos tipos, en, en las máquinas de escribir originales, que eran mecánicas, por supuesto, y se pulsaba la tecla que deseaba, no sé qué, y ahí hacía que evitaba el choque. Por eso sale ahí QWERTY, digamos, una subía y la otra golpeaba en la cinta de la máquina, y si se pulsaban otras a la vez o muy deprisa, las varillas se trababan. Y el objetivo del teclado QWERTY en parte era reducir la probabilidad de que las varillas se amontonaran. No era de un modo alguno el mejor teclado que se podría decir, o el más moderno, como una máquina de escribir electrónica o un teclado de un ordenador. De hecho, la mecanografía, el sistema Borac, que fue introducido por el 1932, era una alternativa que ganó repentinamente los concursos de velocidad de mecanografía. Muchos ordenadores que permiten hoy utilizar distintos teclados, eh, pero sin embargo utilizamos todavía el teclado QWERTY, que era en las antiguas máquinas de escribir. Y y son los que tienen mayor predominancia en la red empresarial, ¿no? Y esto da porque en las escuelas de mecanografía eran contratados casi exclusivamente, todas las empresas contrataban mecanógrafos formados para utilizar teclados QWERTY, que no tenía mucho sentido, ¿no? Estas empresas invertir, por ejemplo, en los teclados Borac y su forma de mecanografía de los teclados. Para estos los costes de reciclaje eran sencillamente demasiado altos. Y esta afirmación es perfectamente compatible con el hecho de que si todas las empresas y las escuelas de mecanografía hubieran adoptado un increíble acto, ¿no?, de coordinación entre todas, un sistema distinto de la eficiencia habría mejorado significativamente. Entonces nos encontramos pues ante una situación en que se autojustifica y de la que es difícil salir para una persona, ya que el rendimiento que obtiene una persona depende de lo que hagan las demás en este caso. Nos podemos preguntar en el vacío, ¿no?, ¿qué quiere una persona, QWERTY o DOVAC? Y su respuesta depende de lo que digan los demás en este caso. Entonces, concretamente, para explicar la gráfica que tenemos ahí y todo, los costes de la adopción, como conclusión, en un sistema pueden reducirse si se aumenta el número de personas que lo adoptan. Eso queremos hallar con el ejemplo. Y en el caso del teclado QWERTY, la creación de escuelas de mecanografía y de una reserva de mecanógrafos que recibieron una determinada formación redujo el coste de adopción de este mismo sistema por parte de otras personas. Sin embargo, es perfectamente posible que el teclado QWERTY tenga una curva de coste más alta también. Buenos días, Licen. Continuando con la exposición, los fallos de coordinación. Podemos ver que la presencia de muchas complementariedades puede dar origen a una situación de trampa de equilibrio de bajo nivel. Esto significa que cuando existen al mismo tiempo otro equilibrio mejor que podría alcanzarse y no se logra, este equilibrio este equilibrio de bajo nivel es debido a la falta de coordinación de las empresas que están en el lugar. Según Rosenstein, Rodan, en 1943, su teoría postulaba que el subdesarrollo económico es el resultado de un fallo general de coordinación en el que algunas inversiones no se realizan simplemente porque
porque no se realizan otras inversiones complementarias. Y estas últimas inversiones, o sea, las inversiones complementarias no se realizan porque no existen las primeras. Entonces quedamos como en una parábola. No existen, eh, las no existe el desarrollo por una falla de coordinación, ya que nadie quiere invertir si el otro no invierte. Que surja o no un equilibrio coordinado depende de las expectativas que tenga cada empresario. Esto quiere decir, hay un ejemplo en el libro que nos habla primero nos dice que solo existe una fábrica de zapatos, ¿ya? Esta fábrica de zapatos vende a X precio sus zapatos, pero solo existe esa fábrica. Entonces, esa es la única forma de generar renta y utilidades. Y como sabemos, las personas no solo necesitan un bien para vivir. Entonces, esto lleva a que la empresa probablemente no sobreviva solo vendiendo zapatos. Y después nos pone otro ejemplo donde existen tres empresas que se distribuyen, digamos, el porcentaje de ganancias en 50, 30 y 20%. Esto logra hacer que esto nos da como rendimiento que las empresas, la renta que generen, se reinviertan en las mismas empresas, logrando así un crecimiento. Esto, entonces, esto nos lleva a pensar que el crecimiento no es solo una situación de una empresa, sino de un conjunto. También con este ejemplo podemos ver que todo depende el crecimiento depende de una coordinación de las empresas y que todos creyeran que también los demás van a invertir para ellos mismos también invertir en el sistema. El que surja o no un equilibrio coordinado depende de las expectativas que tengan cada empresa sobre las demás, lo que acabamos de decir, que todos esperen que la empresa de al lado invierta en su bien para que ellos también invertir y lograr una coordinación. Como vemos, también el fallo de coordinación se manifiesta en la incapacidad de un grupo de agentes económicos cuyas acciones son complementarias y no pueden lograr un equilibrio deseable debido a la presencia de otro equilibrio indeseable. Lo que vemos que a veces por la falta de coordinación no se puede llegar a un equilibrio o no se puede llegar a un punto que se puede llegar solamente debido a la falta de coordinación entre los agentes económicos. Las conexiones o linkages y políticas económicas. Hirschman distingue entre las conexiones hacia adelante, que son las backward linkages, y las conexiones hacia atrás, que son las forward linkages, diciendo que estas se benefician unas de otras. Él dice, como vemos en el ejemplo o en la figura, que las flechas indican que una industria puede fomentar el desarrollo de otra, facilitando las condiciones de la segunda o pidiendo o solicitando más de la primera. Eso logra hacer un empujón, como vamos a ver más adelante. Las conexiones hacia adelante, que son las forward linkages, entrando más en detalle, son las que influyen en el desarrollo de la segunda industria, ya sea aumentando la existencia de materias primas, de bienes, o como bajando el precio. Esto lo que logra es facilitar las condiciones de producción de la segunda, lo que logra una expansión en la segunda empresa. O sea, básicamente la empresa de atrás fomenta a la empresa de adelante a que produzca más debido a las facilidades que le otorga. Y las conexiones hacia atrás, que vienen a ser las backward linkages, se dan cuando la expansión de la industria que está adelante eleva la demanda de la primera que la precede. Esto provoca un empujón o un jalón de la empresa delantera a la trasera. Como vemos, por ejemplo, en el ejemplo, nos habla, nos muestra varios, como vemos en el ejemplo, hay varios tipos, por ejemplo, el acero hace o requiere carbón
para su industria. Entonces esto puede aumentar la demanda del carbón, así logrando un empujón o un jalón de parte de las empresas de acero hacia las empresas de carbón, lo que da origen a un pensamiento político de por qué no invertir en distintos sectores para que estos mismos se vayan empujando unas a otras. Esto no se da con tanta facilidad por dos motivos. El primero es porque requiere una gran inversión económica por parte del gobierno a los sectores, que generalmente, como sabemos, son grandes cantidades y que los países en vía de desarrollo no tienen. Entonces, esto tiene que ser generalmente por ayuda o por créditos extranjeros. El segundo punto, ¿por qué no es tan fácil esta teoría o esta idea del gran empujón? Es porque se precisa información exacta de la distribución cuantitativa entre los diferentes sectores de la economía, con el fin de saber cuánto se invertiría en cada sector para lograr el gran empujón. Esto quiere decir que no es muy difícil en los países saber la distribución y el porcentaje que tienen para cada empresa de peso en la economía, porque como son demasiadas y como son muy variadas, es muy difícil concentrar la información en una sola. Entonces, esto dificulta saber en dónde o en qué momento o a qué lugar, a qué sector se tiene que invertir. Como vamos a ver, cómo saber qué sector elegir para invertir. O sea, podemos tomar en cuenta algunas consideraciones, como primeramente el número de conexiones que tiene un determinado sector. Luego un factor importante. Es necesario saber, digamos, si este sector cuenta con varias conexiones a distintos otros sectores para saber, como vemos en el punto 2, la fuerza que tienen estas conexiones y el carácter que tienen. Si son pobres, si son fuertes las conexiones, esto hace que invertir en un sector sea más rentable, mejor, se vea de mejor manera que invertir en otro. Y por último tenemos la rentabilidad intrínseca, que es básicamente, nos da un ejemplo que es que supongamos que el observador del sector tiene muchas más conexiones que el desarrollo de otro, pero se trata de un sector también que es muy rico en conexiones hacia otros sectores, o sea, hacia atrás. Esto quiere decir que puede ser que sea más rentable o más importante para el gobierno invertir en un punto donde mejore a varios sectores que a uno solo, que pueda mejorar más. Entonces, el gobierno lo que busca aquí es maximizar las probabilidades para resolver los fallos de coordinación, invirtiendo tal vez en la actividad menos rentable. La historia frente a las expectativas. Todo este análisis se basa en el supuesto de que de alguna manera la historia nos determina y hace difícil a las empresas escapar de una coordinada trampa de equilibrio de bajo nivel. Las expectativas pueden experimentar grandes cambios y cambian con frecuencia. Entonces nos preguntamos por qué no observamos la misma facilidad de desplazamiento para los equilibrios, ya sea hacia malos equilibrios o hacia buenos. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Las externalidades que imponen la ausencia actual de personal y de conocimientos pueden hacer que los costes de invertir en un sector sean incipientes y que sean demasiado caros. El rendimiento que se obtiene de cualquier persona participando en un sector depende positivamente del número de personas que ya participen en él. Lo vamos a ver con un ejemplo donde existen dos sectores, nuevo y viejo. Como vemos en las curvas, la tasa de rendimiento y pendientes son positivas. Esto quiere decir que se aumenta el número de personas que hay en ese sector, aumenta el rendimiento de las pendientes, de las curvas, perdón. Como podemos observar también,
la curva de rendimiento de nuevo es mejor que la de viejo, pero la tasa de rendimiento efectiva de viejo es superior a la de nuevo. ¿Qué podemos deducir de acá? ¿Y qué nos dice el libro? Nos lleva a las siguientes conclusiones. Podemos deducir que los desplazamientos sectoriales llevan tiempo. No es lo mismo estar en el punto A y en viejo y querer llegar a punto A' o A, que estar en nuevo y estar en el punto B y querer llegar a B'. Esto no quiere decir que los rendimientos, que los individuos esperan que las tasas de los rendimientos del nuevo sector, o sea, si se quieren cambiar de sector, estas tasas de rendimiento sean superior a la tasa de rendimiento que están obteniendo en su sector. Esto hace de manera egoísta que los individuos pospongan sus decisiones más de lo que los otros puedan posponer. Esto quiere decir que esto puede llevar a que las empresas pierdan o tengan un costoso y penalizado rendimiento en sus empresas, y puede atrapar a la economía, o sea, pueden cerrar esto a la economía. Por ende, se dice que es más fácil crear una empresa, crear una nueva empresa con una nueva moda, que sacar a la economía un fallo de coordinación. ¿Por qué? Porque la nueva empresa, por nueva moda, se podría decir, es más, no tiene competidores y llega con un gran porcentaje en la economía. Las expectativas también, las expectativas por ende también desempeñan un papel importante cuando tienen ventajas de ser el primero. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre los rendimientos crecientes. Bueno, ¿qué son los rendimientos crecientes? Lo vamos a explicar con un pequeño ejemplo. Es decir, si vemos el comportamiento de la cantidad producida de un bien, diremos que existen rendimientos o economía crecientes de escala cuando al variar una cantidad utilizada para producir, de los factores para producir un determinado bien o una determinada proporción de este bien, la cantidad obtenida puede variar en una proporción mayor. ¿Qué es lo que quiere decir? Que los rendimientos crecientes de escala, cuando nosotros aumentamos en una proporción los factores de producción de ese producto, ya sea tierra, capital o trabajo, la cantidad de producción obtenida de ese producto va a aumentar en una mayor cuantía. Bueno, en las teorías de rendimiento de escala, de crecimiento de escala, perdón, en los modelos de Harrop-Domar y en el de Solow, no tuvieron mucha importancia o no tuvieron un buen papel aquí, pero este concepto se destacó con la literatura del crecimiento en el artículo clásico de Jung en 1928, donde aquí él subraya qué papel desempeñan los rendimientos crecientes y nos dice que la idea es sencilla y que consta de dos partes. La primera, que la capacidad para obtener ganancias derivadas de los rendimientos crecientes de escala dependen de lo que es la dimensión del mercado de este producto. Y en segundo lugar, que lo más útil o sutil de las propias dimensiones de este mercado pueden depender de lo que son las capacidades para así para explotar los rendimientos crecientes, expandir la producción y pagar una renta a los trabajadores. Como vemos en este gráfico, aquí tenemos los rendimientos crecientes, los decrecientes y los rendimientos constantes. En este caso, nosotros nos vamos a centrar en lo que son los rendimientos crecientes. Pasando a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver lo que son los rendimientos crecientes en las entradas a los mercados y vamos a verlo con un ejemplo.
Vamos a suponer que hay un país en vía de desarrollo que tiene un pequeño mercado interior de automóviles que son actualmente importados de marcas internacionales y reconocidas. Ahora, vamos a imaginar que este fabricante, que aparece un nuevo fabricante y es local de este país en vía de desarrollo, y que él diseñó un automóvil que es ideal, por así decir, y que tiene las características para funcionar en ese país, que son en vías de desarrollo. Una de esas características es que este automóvil tiene poco consumo de gasolina y que tenga una velocidad máxima baja en comparación a los otros automóviles. Eh, pero, ¿qué pasa? Que tal vez con esa velocidad baja o con esa velocidad mínima que tiene, este automóvil no sea idóneo para las carreteras alejadas, pero sin embargo es ideal para el centro de la ciudad donde donde el tráfico es muy denso, y además que con el poco consumo de gasolina, así puede, dada su situación actual, con su balanza de pagos es algo positivo, por así decirlo. Entonces concluimos que aunque este nuevo modelo tal vez no sea idóneo para las carreteras alejadas, es ideal para las situaciones de este país. Entonces, viendo este gráfico, vemos que nuestra curva de coste marginal antiguo, vemos que nuestra curva de coste del antiguo diseño es mayor que nuestra curva de costos del nuevo diseño. Ahora, sigamos analizando, vemos que este fabricante está muy deseoso de entrar a este mercado y producir su nuevo diseño, pero se va a topar con algunas dificultades en este mercado. Y se da cuenta que este mercado está saturado de nuevos automóviles, que su única esperanza es expandirse y adquirir una importante cuota del mercado. Pero también existen otras dificultades, como la producción de automóviles con nuevas tecnologías de la producción en serie, y también tiene rendimientos crecientes de escala, y por lo que deberá vender una gran cantidad de automóviles para así poder reducir sus costos de producción hasta que esté en un nivel rentable. En este gráfico, en el eje Y, se encuentra los costo unitario de producción, y en el eje X encontramos la producción de automóviles. Por lo tanto, como en el análisis que hicimos, su diseño es de bajo consumo de gasolina, por lo tanto es eficiente localmente. Y nuestra producción tiene una curva de costo medio de producción estable y por debajo del costo de producción del antiguo diseño. Y como consecuencia, aquí los rendimientos crecientes de ambas curvas de los costes tienen pendiente negativa, y a medida que va aumentando la cantidad vendida. Pero el problema de esto empieza que cuando en el mercado existente existe un punto Q en el que tiene su costo medio, que es ideal. Aquí, en este de acá, su punto Q tiene su coste medio de precio, que es A. Entonces aquí este es el punto en el cual se encuentra el mercado existente, y nuestro productor se encuentra en el punto B. Por lo tanto, vemos que sus automóviles producidos son casi a un nivel cero, con un coste de producción medio muy elevado. Entonces, vemos que para que nuestro productor pueda obtener ganancias, tiene que por lo menos situarse en el punto Q asterisco
para así poder obtener ganancias. Y bueno, esta transición lleva tiempo, como ya lo dijo mi compañero, por lo tanto, estos problemas se deben, este problema se debe a 3 factores. 1, que hay rendimientos crecientes de escala en la producción. 2, que no hay mercados de crédito o que son incompetentes. Y 3, que los consumidores tardan en cambiar de producto, que por lo cual lleva tiempo adquirir una buena cuota de mercado. Bueno, eso sería. Ya, muy buenos días. Continuando con el punto, sería rendimientos crecientes y dimensiones del mercado de interacción. Ya, en este tema habla sobre si muchas actividades son limitadas por estas razones, su demanda resulta afectada a través de un mecanismo de retroalimentación. Aquí hablamos sobre un ejemplo económico concreto, la cual está relacionada con la provisión de los factores intermedios necesarios para obtener el producto final en la economía. Una característica del desarrollo económico es la creación y uso de métodos de producción cada vez más sofisticados, más modernos. Casi todas las actividades productivas pueden servir de ejemplo. En la siguiente diapositiva, nos están los ejemplos. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Aquí vemos que toma ejemplo de la construcción, ya que es un trabajo intenso, donde se trabaja, hay que limpiar el terreno, para hacerlo más económico, a veces no contratan máquinas modernas, sino ya hacen a mano, lleva los escombros a mano y construyen los muros ladrillos por ladrillo. Entonces, en las economías industrializadas ya todo es más fácil, o sea que son automatizadas las excavadoras y las paredes o muros prefabricados. Por lo tanto, la producción final de una vivienda son casi automatizadas, la cual es muy sofisticado y exige mucho factor intermedio. Ahora, el problema es cuando se venden estas excavadoras o paredes prefabricados en un mercado diminuto. Los costos serían muy altos, entonces tiene que haber una demanda muy alta, o sea que los factores intermedios suelen producirse en condiciones de rendimiento creciente a escala. Pasando a la siguiente diapositiva, la aparición del equilibrio múltiple. En este texto, lo que quiere decir es que cuando aparece una economía pobre y que tiene una baja demanda de producto final, si este fuera el caso, no es posible la producción intermedia en una escala económicamente viable, lo cual significa que los precios de los bienes intermedios son altos. Entonces las empresas utilizarían el trabajo bruto, no utilizarían los factores intermedios como las excavadoras o ladrillo prefabricado. Y esto causa una reducción en la productividad y genera una baja renta en la economía y esta a su vez una baja demanda del bien final, completando así el círculo vicioso. Pero viendo la otra cara de la moneda, es un círculo virtuoso porque una demanda del bien, del consumo final elevada, la demanda de bienes intermedios y sus precios bajan al tener precios bajos, aumentando la utilización de bienes intermedios, que serían las máquinas autónomas, la cual eleva la productividad de la economía y las rentas aumentarían como consecuencia, a igual que la demanda, y así completa el círculo virtuoso. Entonces, en conclusión de este punto, cuando hay un rendimiento creciente, un aumento en la escala de la operación produce un efecto saludable al costo unitario de la propia organización. Pasando al siguiente punto, que son las competencias multiplicidad y comercio internacional, la siguiente diapositiva. Aquí nos habla sobre las externalidades que pueden concebir como la ausencia de un conjunto adecuado y de mercados o la presencia de mercados imperfectos. En este punto habla sobre un empresario que construye un sistema de transporte. Por ejemplo,
en una ciudad la cual eleva los precios de propiedades inmobiliarias cercanas al sistema, por lo tanto crea una externalidad. En otras palabras, no existe mercado competitivo en el que los propietarios de los inmuebles susceptibles de beneficiarse puedan compensar el empresario por la construcción del sistema de transporte. Ahora, si existiera este tipo de mercado, las externalidades se internalizaría totalmente y el sistema se construiría sí o si fuera socialmente beneficioso. Aquí toma el caso de una calle concurrida de tráfico, la congestión de tráfico, y digamos que existe un sistema de mercado competitivo y que determina las indemnizaciones que deben pagar algunos conductores a otros en todas las contingencias imaginables, como de ser si sales a pasear en auto o en caso, en caso de alguna emergencia y así. Si existieran esos mercados, pudieran verificarse inmediatamente todas las contingencias, se internalizarían las externalidades. Por ejemplo, en el texto toma las calles de Calcuta, se circularía eficientemente, la cual esto sería una visión de los mercados llevado al tal extremo que resultaría algo absurdo. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a responder cómo se le aparece a un productor este concepto de mercados limitados. Bueno, aquí se le aparece en forma de temor a que a un aumento de la producción provoque un descenso en el precio del bien. Y esto sucede cuando no hay compradores y quiere decir que no es posible vender las cantidades adicionales a un precio positivo. Por lo tanto, sería reducir el precio y esto generaría una externalidad positiva para el comprador. Y continuando a la siguiente diapositiva, el 5.5, otros papeles de la historia. Aquí el texto toma dos puntos importantes que serían las normas sociales y el estatuto que va a continuar mi compañero Axel. Gracias. Buenos días, licenciada. Continuando con la exposición, si puedes cambiar de diapositiva, por favor. Las normas sociales, bueno, llegado a este punto, y habiendo resumido 4 capítulos, yo creo que el libro nos da a entender que las personas nos basamos en creencias que la sociedad que está formada por individuos racionales, que, que buscan mejorar el lugar donde existen. Al mismo tiempo, las personas pueden realizar, lo que las personas pueden realizar va a depender mucho de lo que la sociedad crea o piense que es aceptable. Eh, También todas las normas, todas las sociedades que tienen unas normas, algunas de las cuales cuentan con el respaldo de la ley, lógicamente, pero también son normas que no están escritas. Tenemos que tener claro que solo sobreviven las normas, las mejores normas. También observamos que algunas normas que son mejores en un entorno pueden ser negativas para el desarrollo de otro entorno. No obstante, existen situaciones en que obligan a una modificación de las normas simplemente porque ha cambiado la situación. Vemos cómo las normas colectivas que conducen mucho valor a tener un gran número de hijos, frenan la reducción de la fecundidad. Es posible que estos valores fueran socialmente útiles en una sociedad donde la tasa de mortalidad eran altas, pero son menos relevantes ahora que la sociedad tiene una tasa de mortalidad que ha disminuido. La siguiente diapositiva, por favor. Y por último punto tenemos el statu quo, que vemos que suele depender que se adopte una política. El argumento que analizaremos ahora tiene dos aspectos principales. Uno es que la mayoría de los casos unos ganan, otros pierden, y con una nueva política que se adopta. Y dos, que la promesa de indemnizar a los que pierden puede no ser creíble o viable. Supongamos que un proyecto que eleva la renta nacional total, pero que no salen, por ejemplo,
estos últimos días hemos visto que hubo mucha controversia cuando aumentaron el salario mínimo. Salieron los empresarios a decir que no estaban de acuerdo y salieron los trabajadores, salió la COT a decir que se necesita el aumento. Este es un claro ejemplo del statu quo porque unos ganan, en este caso sería el sector de los trabajadores, y otros pierden, que serían el sector de las empresas. Obviamente esto va a afectar más a las pequeñas empresas, a pequeñas empresas que están surgiendo. Esto le va a afectar más porque va a ser un aumento en sus gastos. Y, y, y esto es el claro ejemplo del statu quo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que este dibujo es un dibujo claro porque es una balanza que si ponemos peso en uno, se va a bajar el otro. Eso sería todo, licenciado. Recording stopped. Ok. Entonces, fíjense la importancia de lo que han expuesto sus compañeros, ¿no? En primer lugar, el desarrollo no se empieza desde la nada, ¿no? ¿Verdad? Tenemos nosotros construcciones económicas, sociales, culturales, que han venido desarrollándose a lo largo del tiempo, donde la tradición puede jugar un rol importante, como mostraba en el teclado QWERTY, por ejemplo, ¿no? La tradición había hecho que una cosa que ya era innecesaria para los teclados de las computadoras se siga utilizando porque era necesario. Entonces, pero quitar eso de la gente, del imaginario de la gente, resulta mucho más dificultoso por los costos de adaptación que podrían tener los teclados y los cursos de capacitación que tendrían que hacer, ¿no? El rendimiento que se logra a través de métodos tradicionales puede ser más bajo, pero sin embargo sus costos también pueden ser más bajos en este caso por la adaptación. También veían sus compañeros que el gobierno puede dirigir el crecimiento económico y establecer los nexos que se establecen entre las empresas, ¿no? En los desarrollos hacia adelante o los desarrollos hacia atrás. Es decir, ¿dónde va a desarrollar, digamos, en qué punto de la cadena productiva, ¿no? Para ver cuáles son los aspectos que pueden generar mayores efectos sinérgicos para promover el crecimiento. Decían, el crecimiento no es responsabilidad de una sola empresa, sino del conjunto de las actividades económicas. Y en una economía como las economías de mercado, donde los niveles de concertación no existen, entonces el gobierno debe hacer las lecturas para promover estas integraciones hacia atrás o hacia adelante en función de los sectores productivos que generan mayor dinamismo económico. También habíamos visto que es difícil que el gobierno pueda hacer ese tipo de inversiones porque presencia de ahorro interno no existe o no es suficiente. Entonces tendría que acudir a la cooperación, pero la cooperación difícilmente va a financiar procesos de industrialización, sino más bien recurrir al crédito para poder financiar estos desarrollos hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Salir de esa situación o de estas trampas son las que va a producir que cambie el chip del crecimiento, ¿no? Entonces, no es que sean malas las tradiciones, las costumbres,
pero salir de ese statu quo, de pensar de que lo que se hizo hasta ahí está bien, entonces eso no va a promover el crecimiento y el desarrollo. Fíjense, aquí ya la importancia lo está trayendo más bien al conjunto de los actores. Hasta antes de esto nosotros habíamos estado hablando del crecimiento y de los sectores productivos de manera genérica. Sin embargo, ahí donde hay esos sectores económicos productivos, existen actores. Y esos son los actores que van a decidir cómo es que se realiza el crecimiento económico. Y el desarrollo, por supuesto. Para los siguientes grupos de exposición, el lunes tenemos 2 grupos de exposición. Les pedí que por favor hagan sus videos para que puedan controlar los tiempos, ¿no? Y eso sería para el lunes. Pero miércoles y viernes yo estoy yendo a una acreditación de una universidad en La Paz y no estaré presente. Entonces, por eso la importancia de contar con esos videos, para que aunque yo no esté presente, ustedes estén mirando esos videos en los grupos. Sí, Marco. Igual vamos a necesitar hacer un video, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Pueden grabarlo por el mismo Zoom y video y ese video lo pueden presentar, ¿no? En la clase, o si quieren pueden exponer, pero el riesgo de exponer es que existen problemas de coordinación, sobre todo en el inicio de las exposiciones, ¿no? Entre un grupo y otro. Sí, lo vamos a presentar el video en la clase. ¿Ya? Había un grupo que no tenía personas, más que 2 personas, una de economía, creo que era Rosa uno, ¿no? Rosa, usted estaba con un grupo de 2 personas nomás, ¿no? No, Listen, yo ya tengo grupo, es el último, que no nos dio todavía fecha. Ah, ya. Lisa, disculpa, yo no tengo grupo. Ahí están sus compañeros. Cualquiera puede ser parte de su grupo. O sea, que ellos la admitan en un grupo, eso está bien. Porque tenemos 22. Entonces tenemos 4 grupos de 5 y que serían 20. Entonces vamos a tener que tener al menos 2 grupos con 6 personas. ¿Terminaron de escribir su nombre? ¿Puedo grabar el chat? ¿Va su presente, su carrera? Segundo, líder. Ok, nos vemos ustedes saben, en la carrera de economía, el 8, 9 y 10 recibe la visita de pares académicos para la acreditación a Mercosur. Entonces, nosotros le vamos a dedicar un tiempito a preparar esa visita, una vez yo vuelva de hacer el mismo trabajo para otra universidad.